Buen día, jóvenes. El día de hoy para ustedes tenemos preparado el tema de tejido conectivo. Continuamos todavía el tema de histología. Recuerden que histología divide 4 grupos: tejido epitelial, conjuntivo o conectivo, tejido nervioso y el muscular. ¿Sí? Entonces uno de los más amplios va a ser este tejido, que es el tejido conectivo. Entonces pasamos al tema. Entonces dentro del tejido conectivo hay subgrupos, ¿ya? Podemos mencionarlos así, en la cual podemos mencionar, por decir, el tejido cartilaginoso o el tejido adiposo, el tejido óseo, sanguíneo, ¿sí? Que son parte de este tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo es más abundante en nuestro cuerpo. Sus células son de forma irregular. Todas ellas poseen sustancias intercelulares y fibras que las van a conectar. En este caso, estas fibras serían los fibroblastos. Poseen también terminaciones nerviosas para poder llevar todos los estímulos de respuestas hacia la parte central, que sería nuestro cerebro. Dentro de las funciones del tejido conjuntivo o conectivo, pues tiene dos terminaciones, está el de soporte. Cuando decimos soporte es porque mantiene a los órganos en su posición correcta, ¿sí? Los va a ubicar y los va a proteger a la vez en envolturas. Dentro de este tejido de soporte podemos mencionar al cartílago, al hueso, a los tendones, ligamentos. Otra función va a ser el de nutrición y almacenamiento. ¿Sí? Muchas de ellas van a permitir el intercambio de nutrientes, de metabolitos. Lo que metabolito vendría a ser todas las sales minerales y otros nutrientes de menor tamaño, a través del tejido adiposo, el cual va a almacenar todos estos nutrientes, ¿no?, en forma de grasa, ¿sí? Lo cual sería una energía almacenada para ellos. Entonces el encargado de esta función va a ser el tejido adiposo. Otra función va a ser el de protección. Cuando hablamos de protección hablamos de la defensa, hablamos del sistema inmunológico. Por eso que dentro de su grupo va a encontrarse células llamadas macrófagos, que se encargan de fagocitar, o sea, de comer a partículas de gran tamaño, por eso el término macro. Tenemos los plasmocitos y leucocitos, que también son células defensivas que van a actuar en el momento de que el organismo se vea alterado por un organismo patógeno o extraño. ¿Sí? También nos va a proteger no solamente de organismos grandes, sino también a nivel microscópico, incluso nano, ¿sí?, como el caso de los virus y algunas bacterias. También va a intervenir dentro del proceso de cicatrización, conjuntamente con el tejido epitelial. Dentro de los componentes del tejido conectivo encontramos entonces las células, que van a ser los fibroblastos, los macrófagos, los plasmocitos, los mastocitos, los adipocitos y algunas células mesenquimales. Y en las sustancias intercelulares encontramos las fibras conectivas. Entonces, en la gráfica que se presenta en estos momentos, podemos observar algunas de estas estructuras, ¿no?, como el caso del fibroblasto, que son células que se encargan de unir, ¿sí?, en forma de fibras a todos los tipos de tejidos que hemos mencionado. En el caso de los macrófagos, células que van a estar en movimiento hacia la zona en la cual pues pueda encontrarse un organismo extraño, al igual que los plasmocitos y los linfocitos. Dentro de las células del tejido conectivo encontramos entonces las mesenquimales, llamadas también células totipotenciales, o las famosas células madre. ¿Sí? Entonces, en las células madres van a ser aquellas que dan origen a cualquier otro tipo de células dentro de este tejido. Bien, otro grupo correspondería a los fibroblastos, que son los más abundantes, tienen forma alargada y se encarga de producir lo que son las fibras conjuntivas, con la finalidad de unir estructuras. Y como ustedes ven, su forma no tiene una forma regular, por lo tanto son irregulares. Los fibrocitos, ya, es el fibroblasto adulto, la cual presenta menos prolongaciones, como vemos en la imagen, y se encargan de intervenir en el proceso de cicatrización para la reparación de todos los tejidos dañados. Los macrófagos son células con núcleo ovoide,
¿sí? En forma de riñón, muy móviles y poseen abundantes lisosomas. Estos lisosomas son los que se encargan de la fagocitosis y es el que hace la digestión celular. Como vemos en la gráfica, tenemos los organelos llamados lisosomas, ahí el caso de un virus. Entonces el macrófago lo que hace es acercarse hacia el virus, lo detecta, lo reconoce, ¿sí? Lo invagina por la forma en el número 2, así se llama ese término, lo encierra, lo encapsula y una vez que está dentro del macrófago, los lisosomas comienzan a degradarlo, ¿sí? A ese proceso se llama fagocitosis. Y después que lo degrada, eliminan los desperdicios, ¿sí? Entonces sucede todo este proceso dentro de nuestro cuerpo y lo hace de forma constante. Otras células son los plasmocitos, llamados también células plasmáticas. Poseen un núcleo semejante a la rueda de una carreta, así como vemos aquí en la gráfica, y se encarga de producir los famosos anticuerpos, ¿no? Que se ubican en el tubo digestivo y en zona de inflamación crónica. Entonces los plasmocitos, al producir anticuerpos, es parte del sistema inmunológico. Los adipocitos son células que sintetizan y almacenan grasas, o sea, son las células de las grasas. En este caso, estas células lo que va a almacenar son triglicéridos, ¿sí? El conjunto de ellos forman tejidos grasos, tejidos aceitosos o sustancias aceitosas dentro de nuestro cuerpo. Y mientras mayor cantidad de alimentos almacenemos, mayor cantidad de adipocitos se van a formar. Los mastocitos, llamados también células cebadas, que derivan del glóbulo blanco basófilo, ¿sí? Entonces es una derivación de otro tipo de célula. Desencadenan, dice, alergia al producir una sustancia llamada heparina, la histamina y el factor quimiotáctico, que participa en procesos alérgicos. Entonces, cada vez que nosotros estornudamos, estamos con gripe, comenzamos a elaborar mucosidad, es porque la histamina está actuando aquí, ¿no? A través de células llamadas mastocitos. Los estornudos, ¿no? El polen de las flores cuando llega a nuestra fosa nasal nos genera un estornudo que es una alergia, también se genera por ellos. Cuando tenemos de repente un enronchamiento por una intoxicación, también es una alergia, ¿no? Entonces nuestro cuerpo comienza a alterarse, también entra a tallar ahí los mastocitos a través de sustancias como la histamina. Por eso que cuando nos da la gripe o una alergia, en casa por lo general nos dan una pastilla que es un antihistamínico, o sea, un inhibidor de esta histamina. La sustancia intercelular, su nombre dice intercelular, ¿sí? Sustancias que están en contacto con la célula. Tenemos sustancias amorfas que proporcionan resistencia a las fuerzas de compresión. En este caso tenemos estructuras como los glucosaminoglucanos, que se encargan de retener el sodio y el potasio. Tenemos sustancias como los proteoglucanos, que se encargan a la resistencia o a la compresión y retrasan el movimiento de microorganismos. Los glucoproteínas, que permiten a la célula adherirse a componentes, ¿sí? Que en este caso a nivel de la membrana celular. Tenemos fibras conectivas, ¿sí? En este caso tenemos fibras como el colágeno, que son abundantes, son gruesas, ¿no? Color característico es el blanco, que permite la resistencia a la tensión. Por ejemplo, nuestra piel tiene gran cantidad de colágeno. Tenemos fibras elásticas, que son de color amarillento, ramificadas, ubicadas por lo general cerca de nuestros tendones. Fibras reticulares, alargadas y se disponen en redes, son las que se van a encargar de unir a otros tejidos, ¿sí? A través de fibras sanguíneas, musculares, de los nervios. La clasificación del tejido conectivo puede ser de dos tipos, puede ser un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso. Dentro del tejido conectivo laxo vamos a encontrar fibras finas de colágeno, abundantes vasos sanguíneos. Recuerden que el tejido conectivo sí es vascular, a comparación del epitelial que no era vascular. Entonces ellos sí van a presentar vasos sanguíneos. Nutre y mantiene otros órganos este tejido conectivo laxo. En el caso del tejido conectivo denso, presenta fibras gruesas de colágeno en comparación al laxo. Tiene escasas células y vasos sanguíneos
y brindan estructura sobre todo a los tejidos y a los órganos. Aquí podemos apreciar en una imagen, una gráfica, cómo sería una estructura de un tejido conectivo laxo, ¿sí? Con sus fibras elásticas, las fibras de colágeno, fibroblastos, y el tejido denso, ¿no? Igual, con tejido de colágeno, en este caso fibras, pero más delgadas en este caso, ¿no? Los núcleos y los fibroblastos, ¿sí? Entonces cada uno de ellos van a tener formas, estructuras y ubicación. Listo, jóvenes. Entonces también vamos a encontrar en los tejidos conectivos de tipo especializado, ¿sí? Dentro de ellos podemos encontrar los tejidos adiposos, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el sanguíneo y los hematopoyéticos, ¿sí? Que forman parte de este tejido conectivo. El tejido adiposo es el que se encarga en este caso de almacenar, ¿sí?, la energía en forma de grasas, ¿sí? Entonces sirve de reserva energética. Esta grasa actúa como un aislante térmico, por lo tanto nos protege del frío. También permite rellenar ciertos espacios en el cuerpo y a la vez permite proteger a los órganos de cualquier tipo de golpe o rozamiento. Ahí en la imagen podemos apreciar las células de la grasa, que son los adipocitos, ¿sí?, y que se van acumulando, ¿sí?, alrededor debajo de la piel o alrededor de los músculos. De ahí tenemos el tejido cartilaginoso, formado por células llamadas condrocitos, ¿sí?, que van a formar estructuras como el caso de los fibroblastos, los condroblastos. Este tejido cartilaginoso es característico por el color blanco que tiene, aparte de la cantidad de fibras y proteínas que va a contener. Carece de vasos sanguíneos, ¿ya?, y se nutre a través del pericondrio, que es la membrana que va a rodear a esta célula cartilaginosa. Se encarga de proporcionar resistencia y flexibilidad y permite el crecimiento en los huesos largos. Ahí en la imagen podemos apreciar algunas estructuras del tejido cartilaginoso, ¿sí?, en sus diferentes tipos, tanto hialino, en el elástico y el fibroso. Tenemos también el tejido óseo, que corresponde a los huesos. Está formado por células llamadas osteocitos, pero dentro de ese grupo también vamos a encontrar otras células más maduras llamadas osteoblastos y osteoclastos. Y hay que tener en cuenta la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, el osteoblasto produce fibras de colágeno, ¿sí? El osteocitos es el que mantiene al hueso, o sea, atrapa el calcio. Y el osteoclasto es el que se encarga de disolver el hueso cuando de repente hay un tipo de fractura o cuando es necesario que haya reabsorción de la parte ósea. Entonces el que destruye esa zona es el osteoclasto, ¿sí? Entonces cada uno tiene una función específica ahí. Entonces tenemos osteoblastos, osteocitos y osteoclastos en nuestra zona ósea. Las características presentan abundante irrigación sanguínea, brindan protección, brindan soporte, forma parte de nuestro esqueleto, no lo olviden, permite la locomoción conjuntamente con los músculos. Su sustancia intercelular se llama matriz ósea y se encuentra osificada debido a las sales de calcio. Ahí podemos ver una estructura de un hueso largo. El hueso se divide en epífisis y la diáfisis, que es la parte media. ¿Sí? Dentro de este hueso encontramos tejidos compactos, tejidos esponjosos, y en ese tejido esponjoso donde se va a formar la médula ósea roja, que va a originar a las células hematopoyéticas, que vendría a ser los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en menor proporción, pero más que todo los glóbulos rojos. Muy bien, entonces hasta aquí corresponde el tema de tejido conectivo. En la próxima clase seguiremos hablando un poco más de ello y espero que la pasen bien esta semana. Cuídense.